Era el 22 de abril de 1944, en una playa francesa antes del amanecer. El cielo estaba nublado, la arena todavía oscura, el canal una línea gris más allá del oleaje. Una sola figura caminaba a lo largo de la orilla, compacta, curtida, moviéndose con esa energía deliberada propia de un hombre que no puede dejar de pensar. Su ayudante, el capitán Helmut Lang, luchaba por seguirle el paso. La figura se detuvo, señaló el suelo con un pequeño bastón negro, punta plateada, con borlas rojas, negras y blancas, no el bastón de mariscal formal, sino el otro, el que llevaba siempre consigo. Llevaba meses diciendo lo mismo. Lo repitió una vez más. La guerra se ganará o se perderá en las playas. Solo tendrán una oportunidad de detener al enemigo, y será mientras esté en el agua. Las reservas jamás llegarán a tiempo al punto de ataque. Las primeras 24 horas de la invasión serán decisivas. Antes de continuar con esta historia asombrosa, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora sigamos. 6 semanas después, en la mañana del 6 de junio de 1944, el mariscal de campo Erwin Rommel no estaba en las playas, estaba en Alemania. Lo que ocurrió en aquellas playas mientras él estaba ausente tomó 6 horas en lograr lo que 2 años y 1.400.000 trabajadores habían sido reunidos para impedir. En un solo sector de una sola playa, el 90% de la primera oleada de asalto quedaría muerta o herida en los minutos iniciales. La cifra exacta todavía se debate. El 23 de marzo de 1942, Adolf Hitler firmó la Directiva número 40 del Führer. La orden era simple en su ambición: fortificar cada metro de la costa atlántica, desde la frontera española hasta la punta más septentrional de Noruega. Casi 4.000 kilómetros, 15.000 emplazamientos, 300.000 soldados. Un muro tan formidable que los aliados se romperían contra él antes de que un solo hombre pudiera poner pie en suelo europeo. El nombre que el Reich le dio decía todo sobre su función pretendida: el muro atlántico. En cuestión de meses, los noticieros ya lo mostraban: baterías atronadoras, hormigón vertido, soldados escudriñando el canal a través de troneras en piedra reforzada. Las imágenes se distribuían hacia naciones neutrales, hacia la Europa ocupada, hacia cualquiera que pudiera llevar la noticia de vuelta a Londres o Washington. El mensaje era consistente y deliberado. La costa occidental de Europa estaba sellada. A los soldados alemanes que guarnecían el muro se les decía lo mismo. Detrás de aquel hormigón eran intocables. Los planificadores aliados recibían el mensaje y planeaban en consecuencia. La preparación del día D consumió cientos de miles de horas hombre precisamente porque quienes la dirigían creían, en una medida sustancial, que el muro era real. Cuando calcularon las estimaciones de bajas para un asalto a Normandía, esas proyecciones se construyeron sobre la suposición de que el muro funcionaría tal como se anunciaba. Era propaganda dirigida hacia afuera, hacia el enemigo. Pero también era propaganda dirigida hacia adentro, hacia los soldados que ocuparían las posiciones, hacia los generales que las defenderían, hacia la maquinaria política que había apostado su credibilidad en la afirmación de que era inexpugnable. Y aquí está la primera grieta, visible desde dentro, incluso antes de que un solo barco aliado hubiera zarpado del puerto. En octubre de 1943, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante en jefe oeste, y el oficial alemán de más alto rango en Francia, presentó un informe de situación al alto mando alemán. Von Rundstedt tenía 69 años, patricio, un soldado de carrera que había flanqueado la línea Maginot en 1940. No era hombre dado a la alarma, su informe era metódico y preciso. Enumeró las deficiencias del muro, evaluó las opciones de la Wehrmacht frente a un enemigo con superioridad naval y aérea, y al final escribió que nadie debía engañarse pensando que aquellos obstáculos volvían inexpugnable al muro atlántico. La advertencia quedó registrada. Cambió poco. La organización Todt construyó el muro con aproximadamente 1.400.000 trabajadores en su punto máximo.
600.000 de ellos obreros franceses reclutados bajo el sistema de trabajo obligatorio de Vichy. Construían la jaula de su propio país. No trabajaban lentamente. Las estructuras de hormigón que vertían resultaban, en algunos lugares, genuinamente formidables. Casamatas enormes que albergaban artillería de entre 100 y 210 milímetros, búnkeres reforzados con barras de acero, algunos lo bastante gruesos como para absorber el impacto directo de un proyectil naval sin ceder, puestos de observación, búnkeres de comunicación, refugios de tropas conectados por sistemas de trincheras. Para 1944, existían aproximadamente 700 diseños aprobados, refinados a lo largo de años por ingenieros que habían inspeccionado fortificaciones aliadas y mejorado sistemáticamente lo que encontraban. Una decisión de diseño merece un examen detenido. Cada búnker en la costa de Normandía se construyó con sus troneras, las aberturas por donde disparaban los cañones orientadas a lo largo de la playa, no hacia el mar. El razonamiento era deliberado. La cara del búnker hacia el mar era hormigón macizo, diseñado para absorber impactos directos de cañones navales. La tronera era el punto débil del búnker, la grieta en la armadura. Si miraba hacia afuera, podía ser blanco directo. Si en cambio miraba a lo largo de la playa, el cañón en su interior barría toda la costa con fuego de enfilada, mientras la tronera permanecía oculta a los barcos frente a la costa. Sus consecuencias se harían visibles a las 6:30 de la mañana del 6 de junio. Pero a pesar de sus fortalezas locales, el muro no era lo que los noticieros de Hitler afirmaban que era. 4.000 kilómetros de costa no podían fortificarse de manera uniforme, ni con los materiales disponibles, ni con Alemania combatiendo simultáneamente en el frente oriental, en Italia, y absorbiendo 2 años de bombardeo estratégico aliado. El muro era fuerte en Pas-de-Calais, donde más se esperaba una invasión, en las instalaciones portuarias de Cherburgo y Saint-Malo, en ciertas posiciones preparadas. En todo lo demás, era apenas un boceto. Para finales de 1943, los programas de construcción se ralentizaron aún más. Los trabajadores se desviaron hacia la reparación de daños de bombardeo en el Ruhr. Los materiales dejaron de llegar. Ese era el muro tal como existía. Cuando el mariscal de campo Erwin Rommel llegó para su primera inspección, recorrió las posiciones, revisó los informes de construcción, examinó lo que se había edificado y calculó lo que no. Había pasado 3 años combatiendo a los británicos en el norte de África. Llamó a aquello una farsa. Al concepto estratégico subyacente, a la brecha entre la propaganda y la realidad, lo llamó Wolkenkuckucksheim, tierra de fantasía, país de las nubes de cuco. Después se puso a trabajar. Rommel escribió a sus comandantes de ejército en febrero de 1944. En el poco tiempo que quedaba antes de que comenzara la gran ofensiva, debían lograr que todas las defensas alcanzaran una calidad tal que pudieran resistir los ataques más fuertes. Jamás en la historia habían existido defensas tan extensas para detener ataques desde el mar. El enemigo debía ser destruido antes de penetrar su territorio. Debían detenerlo en el agua, no solo retrasarlo, sino destruir todo su equipo mientras aún flotara. En los primeros 4 meses de 1944, el volumen de hormigón vertido se duplicó. Se erigieron más de 4.600 fortificaciones reforzadas en 5 meses. 6 millones de minas terrestres se enterraron solo en el norte de Francia. Se plantaron obstáculos de acero en el oleaje, en las zonas bajas detrás de posibles zonas de desembarco. Rommel inundó llanuras fluviales para volver letales los aterrizajes de planeadores y paracaidistas. En los campos más allá de las playas, estacas afiladas se clavaron en la tierra en ángulo. Los espárragos de Rommel los llamaban las tropas. Su directiva sobre minas era precisa y exhaustiva. Minas antipersonal, minas antitanque, minas que detonaban al tensarse un cable y minas que explotaban al cortarse. Minas para hundir barcos, minas para hundir lanchas de desembarco. Logró en 5 meses lo que 3 años y medio de construcción no habían logrado. Aquello importó, aunque no del todo de la forma en que él pretendía. El programa de Rommel de colocar obstáculos entre la marea alta y la baja alarmó lo suficiente a los planificadores aliados como para que cambiaran el horario del desembarco en Omaha, de marea alta a marea baja.
El cambio hizo visibles los obstáculos y, en teoría, despejables, pero también produjo 270 metros de playa abierta que cada hombre de la primera oleada debería cruzar a pie, completamente expuesto, sin nada entre la línea de agua y los acantilados. El propio ingenio de Rommel contribuiría, de una forma que él jamás llegaría a saber, a la geometría de la zona de matanza que esperaba a su enemigo. Pero Rommel veía un problema mayor que los obstáculos, uno que ninguna cantidad de hormigón podía resolver si se tomaba la decisión equivocada en los siguientes 60 días. La disputa se extendió desde el invierno de 1943 hasta la primavera de 1944. Su tema eran las divisiones Panzer, la reserva blindada de Alemania. El argumento de Rommel era directo, y era correcto. El poder aéreo aliado volvería imposible el movimiento diurno de columnas blindadas a través de Francia. Había visto lo que la RAF y las fuerzas aéreas estadounidenses podían hacerle a una columna de tanques en carretera abierta. Lo había visto en el norte de África. Los Panzer debían estar adelantados, cerca de las playas, lo bastante próximos como para alcanzar la línea de agua en horas tras un desembarco, no en días. Una división el primer día, argumentaba, valía 3 divisiones 3 días después, cuando los aliados ya hubieran consolidado una cabeza de playa. Von Rundstedt discrepaba. El general Leo Geir von Schweppenburg, al mando del grupo Panzer Oeste, discrepaba. Su postura era ortodoxa: mantener el blindaje en reserva central, identificar el desembarco principal y entonces golpear con masa concentrada. La solución de Hitler fue no satisfacer a nadie. Le dio a Rommel 3 divisiones Panzer. Las reservas blindadas restantes quedaron bajo su propio control personal, desplegables solo con permiso explícito del Führer, sin importar lo que ocurriera sobre el terreno. Las divisiones quedaron dispersas por toda Francia. El blindaje que podía haber sido decisivo, de cualquier manera, terminó posicionado para no ser decisivo en ninguna. Mientras Rommel libraba estas discusiones internas, los aliados desmantelaban el muro desde una dirección que nadie podía defender. La Operación Fortitude creó un ejército ficticio en el sureste de Inglaterra, tráfico de radio falso, equipo señuelo, agentes dobles operados por el MI5 británico, alimentando a la inteligencia alemana con la imagen de una fuerza americana masiva, concentrándose en Kent para cruzar hacia Pas de Calais. Al mando nominal de aquel ejército fantasma, el general George Patton, a quien el alto mando alemán consideraba el general aliado más peligroso de Europa. Para finales de la primavera de 1944, Hitler tenía 13 divisiones esperando en Noruega una invasión que jamás llegaría. El 15º ejército, 19 divisiones, la fuerza alemana más formidable del norte de Francia, custodiaba Pas de Calais, el punto que los aliados jamás habían pretendido golpear. Era el 22 de abril, una playa francesa desierta, antes del amanecer. Rommel caminaba por la orilla con Lang a su lado, señalando la arena con su bastón. La guerra se ganaría o se perdería en las playas. Las reservas jamás llegarían a tiempo al punto de ataque, y era insensato siquiera considerarlas. Créame, Lang, las primeras 24 horas de la invasión serían decisivas. Llevaba meses diciéndolo. Los Panzer no se habían movido. Las decisiones no habían cambiado. Sus manos ya estaban atadas. Lo decía de todas formas, de pie sobre el terreno donde todo se ganaría o se perdería, porque ya no quedaba nada más que hacer salvo decirlo. La invasión había sido programada, postergada y reprogramada en torno a los límites de los hombres, del clima y de la logística, a una escala que la historia jamás había intentado antes. A comienzos de junio, mar de fondo intenso, cielos bajos, vientos que superaban los 37 kilómetros por hora. Eisenhower postergó del 5 al 6 de junio. Su meteorólogo le dio una única ventana estrecha, una breve mejoría antes de que las condiciones volvieran a cerrarse. Los alemanes veían el mismo clima. Sus meteorólogos llegaban a la misma conclusión: demasiado agitado para una invasión esa semana. La lógica se propagó en cascada. Rommel condujo hacia el este, hacia Alemania, para el cumpleaños de su esposa. Sus meteorólogos habían confirmado que el canal estaba demasiado agitado para un desembarco.
Los comandantes superiores se dispersaron. Se organizó un juego de guerra para el 6 de junio en Rennes, retirando a los comandantes de sus puestos precisamente el día en que necesitarían responder en cuestión de minutos. Los oficiales del Séptimo Ejército, responsables de la defensa de Normandía, se sentaron a una cena formal la noche del 5 de junio. A las 9:15 de la noche del 5 de junio, el teniente coronel Meyer, del 15º Ejército, interceptó una transmisión de la BBC previamente acordada con la resistencia francesa, una señal de dos partes que indicaba una invasión inminente. Meyer la reconoció, la reportó. El 15º Ejército, que custodiaba Pas de Calais, entró en alerta total. El Séptimo Ejército, que custodiaba Normandía, no fue alertado. Poco después de medianoche, los Pathfinders americanos saltaron en la oscuridad sobre el bocage normando. Planeadores Horsa, cargados con hombres de la infantería ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire, aterrizaron a metros de los puentes sobre el canal de Caen, y 24.000 paracaidistas aliados descendieron a través de nubes y fuego antiaéreo sobre campos, setos y valles inundados. Los informes fragmentarios llegaron al cuartel general alemán. Paracaidistas aquí, planeadores allá, contacto disperso, imagen confusa. En el cuartel general de Hitler, los ayudantes evaluaban. La pregunta se planteó y rápidamente se evitó. ¿Era esto la invasión o una distracción? No lo despertaron. Se sabía que reaccionaba con violencia ante las malas noticias. Identificar aquellos informes tempranos como una invasión genuina, antes de confirmar su escala, era una postura políticamente peligrosa de sostener en un cuartel general donde las carreras terminaban por una lectura equivocada. El Estado Mayor lo dejó dormir. La ventana para una respuesta decisiva comenzó a cerrarse en silencio hacia las 3 de la madrugada, mientras los paracaidistas todavía caían a través de la oscuridad normanda. A las 5:45 de la mañana, los cañones navales abrieron fuego. Durante los siguientes 40 minutos, los buques de guerra aliados dirigieron proyectil tras proyectil contra las posiciones alemanas. En Omaha Beach, el bombardeo resultó casi completamente ineficaz. La cara de cada búnker hacia el mar era hormigón macizo, y eso era exactamente lo que los proyectiles golpeaban. Las troneras, en cambio, miraban a lo largo de la playa. Los cañones detrás de ellas quedaron intactos. El bombardeo aéreo, pensado para crearse